안녕하세요, 우리 학생들. Grabo este video a modo de repaso y también como un reforzamiento acerca de un tema que he visto que les está costando un poco. Entonces espero que con este video se pueda explicar un poquito mejor y se despejen algunas de las dudas que puedan tener o que el tema un poquito más claro. Y es el tema de la conjugación de los verbos en coreano y también de los verbos irregularidades, que vamos a repasar algunas de las irregularidades. En primer lugar, habíamos aprendido en clase ya que el primer paso para conjugar cualquier verbo en coreano es tomar la raíz del verbo. Todos los verbos en coreano en infinitivo tienen esa terminación da. Entonces lo primero que vamos a hacer para conjugar un verbo es eliminar esa terminación da y el resto es la raíz del verbo. En este caso, 축하하. En el verbo 축하하다, que es felicitar, la raíz es 축하하. En el verbo 먹다, que es comer, sería 먹. En el verbo 가다, que es ir, sería 가. En el verbo beber, que es 마시다, sería 마시. Y en el verbo 배우다, que es aprender, sería 배우. Entonces, una vez teniendo un poco más clara esa explicación de cómo sacar la raíz del verbo, vamos a pasar a la conjugación de verbos en presente formal, que es también una de las más sencillas que hemos aprendido. Lo que vamos a hacer es fijarnos en qué termina la raíz del verbo, es decir, si esa sílaba termina en vocal, o sea que la última letra de ese bloque silábico, o sea, del bloque de la raíz, es una vocal o si es una consonante. En caso de que sea una vocal, vamos a agregar umnida. Y en caso de que sea una consonante, vamos a agregar sumnida. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El verbo 가다, que es ir, al eliminarle la terminación da, la raíz es ga, termina en vocal y por tanto agregamos umnida y nos queda 갑니다. Igual pasa con el verbo ida, que es ser, cuya raíz es i, por lo que agregamos umnida y nos queda imnida. Ya lo hemos practicado en clase también, fue el primer verbo que aprendimos. Igual, 걱정하다, la raíz 걱정하 termina en vocal, por lo que nos va a quedar 걱정합니다. Luego, 춤추다, cuando le quitamos el da nos queda 춤추 y su conjugación en presente formal sería 춤춥니다. El verbo 추다, que es dar, cuando le quitamos el da nos queda como raíz 추 y su conjugación en presente formal sería 춥니다. Ahora con los verbos que terminan en consonante vamos a agregar esta terminación 씁니다. Y tendríamos por ejemplo 먹다, cuya raíz es 먹, agregándole el 씁니다 y nos quedaría 먹습니다. Igual con el verbo 웃다, que es reír, cuando le quitamos el da nos queda ut y su conjugación sería 웃습니다. Con el verbo 듣다, que es escuchar, en la conjugación de presente formal nos quedaría como 듣습니다. El verbo 읽다, que es leer, nos quedaría como 읽습니다. Y el verbo 있다, que es tener o estar, nos quedaría como 있습니다. ¿Ok? Ahora pasamos entonces a la conjugación de presente estándar, pasado estándar y pasado formal, que son un poquito similares. Cuando quitemos el da y tengamos la raíz del verbo, tenemos que fijarnos en el último bloque silábico o la última sílaba de esa raíz. Y vamos a fijarnos también en la última vocal que tenga esa sílaba. Si esa vocal es a o es o, para conjugar en presente estándar vamos a agregar la desinencia ayo. Si es cualquier otra vocal que no sea a o que no sea o, vamos a agregar oyo. Y si la terminación de ese verbo es hada, que son los verbos, todos los verbos que tienen esa terminación hada, que es hacer, le vamos a agregar heyo.
a la raíz. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el verbo gata, cuya terminación, o sea, la última sílaba de la raíz del verbo es ga y termina en a. Entonces agregamos ayo, se contrae y nos queda kayo. Eso es muy importante tomar en cuenta en la conjugación, tanto presente estándar como pasado formal. Estas sílabas con estas desinencias se van a contraer y no vamos a tener ga, ayo, sino kayo, ¿ok? Se contraen. Lo mismo pasa con manada, nos va a quedar manayo, ¿ok? Mana y ayo hacen manayo. Salda. Este verbo es el ejemplo que les quiero poner para que vean que no es necesario que la última letra sea vocal, sino que con tal que en esa última sílaba, ok, eliminemos ese da para que no nos estorbe, en esa última sílaba de la raíz del verbo que es sal, hay una a y justamente por eso es que vamos a agregar la terminación ayo, ok, entonces nos va a quedar sarayo. Lo mismo va a suceder en las conjugaciones en pasado estándar y pasado formal y vamos a tener kasoyo, manasoyo, sarasoyo y kasumnida, manasumnida y sarasumnida, ¿ok? Porque terminan en a o en o. Y lo mismo va a suceder con todos los verbos cuya última vocal de la última sílaba de la raíz del verbo sea a o sea o. Ahora, con los verbos cuya última vocal de la última sílaba de la raíz del verbo sea cualquier otra vocal que no sea a o con o, agregamos oyo. Y estos son los ejemplos que tenemos. Mokta, que es comer, nos va a quedar como mogoyo. Suida, que es descansar, nos va a quedar como suioyo. ¿Ok? Suioyo. Aquí no se puede contraer porque ya tenemos un diptongo y no es posible que se contraiga ese diptongo con esta terminación. Entonces nos va a quedar como suioyo. Pero en el caso de beuda, que termina en u, le vamos a agregar el oyo y en este caso sí se contraen y nos quedan como beuoyo. No beuoyo, sino beuoyo. ¿Ok? Se contrae el u con el oyo, beuoyo. Y lo mismo va a suceder con los demás verbos. Aquí quise poner otro ejemplo, machida, para que vean que también aquí se contrae y no va a ser machioyo, sino mashio soyo. En este caso porque es pasado estándar, ¿ok? Mashio soyo, suyo soyo y beuo soyo. Aquí solo cambia la desinencia que vamos a agregar, que en este caso es o soyo, y nos va a quedar suyo soyo y beuo soyo. Y para el pasado formal agregamos osumnida y nos queda mogo sumnida, como en el chal mogo sumnida, el suyo sumnida y el beuo sumnida. ¿Ok? Ahora, con todos los verbos que terminen en hada, lo que vamos a hacer es agregar la terminación heyo. ¿Ok? Por ejemplo, chukata termina en hada y al conjugarlo en presente estándar nos va a quedar como chukaeyo, como en sengil chukaeyo, ¿ok? Chukaeyo. Yaksokada, que es comprometerse, nos va a quedar como yaksokeo y undongada, que es ejercitarse, nos queda como undongeo, ¿ok? Y lo mismo con el pasado estándar, va a ser en este caso soyo lo que vamos a agregar y nos va a quedar como chukaesoyo, yaksokesoyo y undongesoyo. Y en pasado formal tendríamos 축하했습니다, 약속했습니다 y 운동했습니다. Y así conjugaríamos la mayoría de los verbos en presente estándar, en pasado formal y en presente formal, que ya lo hemos visto. También les había compartido una tablita con todas las combinaciones y las posibles combinaciones que pueden tener
para conjugar en presente estándar y es mejor hacer uso de ella para ciertos verbos. Ok, una vez habiendo visto la conjugación regular de los verbos en coreano, vamos a pasar a los verbos irregulares, porque en coreano, como en cualquier otro idioma, también existen los verbos irregulares o las conjugaciones irregulares de ciertos verbos. Ahora, vamos a identificar los verbos irregulares gracias o de acuerdo a la terminación de la raíz de los verbos. Y para eso vamos a encontrar 7 irregularidades principales, que son las que voy a estar explicando nuevamente en lo que resta del video. La primera irregularidad que vamos a ver es el verbo irregular se va a dar en todos los verbos cuya raíz termine en esta vocal, ¿ok? Y el primer paso para conjugar estos verbos irregulares es eliminar esa raíz da, como en todos los verbos. Aquí tenemos el ejemplo de bapuda. Una vez eliminamos el da, obtenemos la raíz bapt, que si vemos termina en por tanto es irregular y ahí así identificamos que va a ser irregular. Luego el segundo paso es eliminar y entonces nos quedaría bapt. Y el tercer paso es agregar oyo si el verbo tiene solamente una sílaba. Pero en este caso tenemos 2 sílabas, ¿ok? La raíz del verbo tiene 2 sílabas. Entonces no agregamos oyo, sino que pasamos al siguiente paso que dice, o la siguiente regla que dice, si tiene más de una sílaba, agregamos ayo. Si la última sílaba de la raíz termina en a o en o, y agregamos oyo si termina en cualquier otra vocal, como la regla que teníamos en la conjugación regular de los verbos en presente estándar. En este caso, la última vocal que tenemos, la tenemos aquí, es a, y por tanto vamos a agregar ayo, ¿ok? Porque esta raíz de verbo tiene más de una sílaba y la última sílaba, la última vocal que tenemos es a, ¿ok? Entonces vamos a agregar ayo. Y nos va a quedar bapayo. Bapayo, que significa estar ocupado. Tenemos otros ejemplos. Kuda, que significa ser grande. Si eliminamos el da, nos queda ku. Eliminamos y nos queda solo kiok. Y esta regla nos decía que si el verbo tiene solo una sílaba, vamos a agregar oyo, ¿ok? Y eso es lo que sucede con kuda. Entonces agregamos oyo y nos queda koyo. Tenemos también el ejemplo de yepuda, que significa ser bonito. Si le quitamos el da nos queda yep. Y cuando eliminamos el u nos queda yep. Y la última vocal que tenemos aquí es ye. Por tanto no es ni a ni o. Así que agregamos oyo. Y nos queda yepoyo. Y por último tenemos el ejemplo de sulpuda, que significa ser triste o estar triste. Cuando eliminamos da nos queda sulp y al eliminar u tenemos sulp y la última vocal no es a ni es o, por lo que agregamos oyo y nos queda sulpoyo. Ahora, algo importante a tomar en cuenta es que esta irregularidad solo aplica en la conjugación estándar de los verbos en presente. También va a aplicar en los verbos en pasado, tanto en estándar como en formal, pero en el presente formal no aplica la irregularidad y estos se conjugan regularmente, como es el caso de bapuda, que va a quedar bapumnida, y de kuda, que va a quedar como kumnida. Igual con los demás verbos, yepuda va a conjugarse como yepumnida y sulpuda como sulpumnida, ¿ok? Entonces esta es nuestra primera irregularidad. Pasamos a la siguiente, que es el verbo irregular ru. A diferencia de estos verbos también terminan en u, pero la última sílaba es ru, no solamente u, ¿ok? Entonces cuando nos encontremos con un verbo que termine, cuya raíz termine en ru, sabemos que es esta irregularidad la que vamos a aplicar y no la anterior. Así que el primer paso, como con cualquier verbo, es eliminar da para obtener la raíz. Y en este caso, con el verbo moruda, que significa no saber,
nuestra raíz sería moru. Una vez tenemos la raíz del verbo, el siguiente paso es eliminar esa terminación ru, ¿ok? La eliminamos y en este caso moru nos quedaría como mo. Ahora, la regla dice que si la última sílaba de la raíz termina en a o en o, agregamos layo. Y si termina en cualquier otra vocal, agregamos loyo. En el caso de moruda, la última vocal que tenemos es o, así que vamos a agregar layo y nos va a quedar molayo, molayo, ¿ok? Ahora tenemos otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, paruda, que significa ser grande, ser rápido. Y una vez eliminamos el da, la raíz nos queda paru, eliminamos ru y la última vocal que tenemos es a. Así que agregamos layo y nos queda palayo. Con kiruda, cuando eliminamos el da y el ru, nos queda ki. Y como no es ni a ni o, vamos a agregar loyo y nos va a quedar kiloyo. Con buruda, también eliminamos el da y el ru y nos queda pu, que no es a ni o, así que agregamos loyo y nos queda buloyo. Y con daruda, que significa ser diferente, eliminamos el da y el ru y nos queda ta. Y agregamos layo porque termina en a, así que nos queda talayo. Como la canción de ITZY, tala, tala. Ahora soy yo. Ok. Excepciones de esta irregularidad, taruda. Taruda, que se va a conjugar regularmente, no, pero sí con la irregularidad, ¿ok? Es decir, vamos a eliminar ta y vamos a eliminar y vamos a agregar el ayo, ¿ok? Porque la última vocal nos queda entonces con a. Agregamos ayo y nos queda tarayo, ¿ok? Tarayo. Ahora, esta irregularidad, al igual que la anterior, solo aplica en presente estándar y en la conjugación estándar y formal del pasado. En presente formal vamos a conjugar esos verbos regularmente. Es decir, moruda va a ser morumnida y no molamnida o algo por el estilo, sino morumnida. En pasado vamos a tener molasoyo o molasumnida. Igual con estos vamos a tener parumnida, kirumnida, purumnida y darumnida. ¿Ok? Bien. Pasamos entonces al siguiente verbo irregular, que es el verbo irregular riul. ¿Ok? Ahora, esta irregularidad se va a dar cuando la raíz del verbo termine en riul y la desinencia que queremos agregar comience en niun, piup o shiut. Por tanto, no se va a dar en el presente estándar, ni en pasado estándar, ni formal, porque esas conjugaciones inician en consonante iung o en vocal o con hiut. No es ninguna de estas tres. Donde sí se va a dar esta irregularidad es en el presente formal, porque las desinencias que agregamos en el presente formal son mnida y sumnida, que comienzan con biup y con shiut, ¿ok? Entonces se va a dar en la conjugación formal de los verbos en presente. El primer paso entonces es eliminar da y nos queda la raíz. Por ejemplo, con el verbo mandul da, que es hacer, nos queda mandul. Termina en riul y el siguiente paso es eliminar ese riul. Así que nos queda mandu y el último paso es agregar la desinencia que corresponda, que con esta irregularidad generalmente va a ser mnida, porque acordémonos que estamos conjugando en presente formal, entonces sería mnida, porque lógicamente todas van a terminar en vocal si la terminación es riul, ¿ok? Antes de esta consonante tendríamos que tener una vocal
y vamos a agregar umnida, por lo que mandulda nos quedaría como mandumnida. Ahora pasamos a ver otros ejemplos y tenemos el ejemplo de yolda, que significa abrir, que nos quedaría eliminando el da como yol, eliminamos riul y nos queda yo, y conjugamos con umnida, por lo que nos queda yomnida, yomnida, ¿ok? Al da, que es saber, cuando eliminamos da nos queda al, y si eliminamos riul nos queda a, por lo que agregamos umnida y nos queda amnida. 저는 압니다. 저는 한국어를 합니다. Yo sé coreano, por ejemplo, ¿ok? Y molda, cuando eliminamos da nos queda mol, eliminamos riul y nos queda mo, y conjugamos en presente formal y nos queda momnida. Ahora, como ya les había mencionado, esta irregularidad no aplica en presente estándar, pasado estándar ni formal, y tampoco en futuro, por lo que verbos como alda nos quedarían en presente estándar como arayo, en pasado estándar como arasoyo, en pasado formal como arasumnida y en futuro como alcoello. ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente irregularidad, que es verbo irregular piup. ¿Ok? Para conjugar estos verbos, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es eliminar el da, por lo que tenemos el ejemplo del verbo komapta, que significa estar agradecido, y nos va a quedar como komap. Cuando eliminamos biup, que es el segundo paso, vamos a tener que agregar o u a la raíz del verbo. Ahora, solo hay dos verbos en coreano a los que vamos a agregar o, que van a ser topta, que significa ayudar, y kopta, que significa ser encantador. A los demás verbos vamos a agregar entonces u, por lo que es importante recordar esta regla. Aquí no va a depender si tenemos o si tenemos a antes, sino que tenemos que recordar que solo existen dos verbos a los que vamos a agregar ese o, por lo que a komapta eliminamos biup y vamos a agregar ese u, komau, komau, y luego vamos a conjugar de acuerdo a lo que agregamos. Si agregamos o, vamos a conjugar con ayo, mientras que si agregamos u, vamos a conjugar con oyo. En este caso agregamos u, ¿ok? Por lo que vamos a conjugar con oyo y se contrae el u con el oyo, por lo que tendríamos komaoyo, komaoyo, ¿ok? Komau con oyo forman komaoyo. Tenemos otros ejemplos como arundapta, que al eliminar el da y el biup le agregamos u y nos queda arumdaoyo, porque lo conjugamos con oyo. ¿Ok? Oriopta, que significa ser difícil, cuando eliminamos ta y piup nos queda oriou, y junto con el oyo nos va a quedar oriowoyo, no oriowoyo, sino oriowoyo, se contraen, ¿ok? Importante recordar eso. Con topta, que significa ayudar, vamos a tener entonces, si eliminamos ta y si eliminamos piup, recordemos que este es uno de los verbos a los que agregamos oyo, ¿ok? Topta y kopta, por lo que vamos a tener to'o con ayo, que nos va a quedar como towayo, towayo, ayudar, ¿ok? Y tenemos como excepciones estos cuatro verbos: ipta, que lo vamos a conjugar regularmente como iboyo; chopta, que lo vamos a regular como chobayo; chipta, que se conjuga como chiboyo; y chapta, que se conjuga como chabayo. Esta irregularidad solo se va a dar en los verbos en presente estándar, pasado estándar y formal,
Por tanto, en el presente formal se conjugan regularmente. 고맙습니다, 아름답습니다, 어렵습니다, 덥습니다, y así con los demás. 입습니다, 좁습니다, porque terminan en consonante. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente irregularidad, que es el verbo irregular tigut. Aquí tuve un error, me aneó, pero no quise usar más papel, es papel reciclado de hecho. Bien, lo que hacemos primero es eliminar ese da, como en los demás verbos, y vamos a tomar el ejemplo del verbo tutta, que significa escuchar, y nos quedaría la raíz que es dut. Ahora, el siguiente paso es eliminar ese digut que está al final y reemplazarlo por riul. ¿Ok? Ese es el segundo paso para conjugar estos verbos irregulares. Por lo que dut nos quedaría como dul. Y ahora tenemos que agregar ayo o oyo según corresponda. Es decir, cuando la última vocal de la raíz del verbo sea a o sea o, vamos a agregar ayo. Y cuando sea cualquier otra, vamos a agregar oyo. ¿Ok? Entonces, en el caso de tutta y la raíz tul, vamos a agregar oyo. Y nos va a quedar turoyo, turoyo. ¿Ok? Tenemos otros ejemplos. El verbo mutta, hay que tener cuidado que es con el significado de preguntar. ¿Ok? Con el significado de preguntar, este verbo es irregular porque este verbo se puede conjugar regular e irregularmente dependiendo del significado que tenga. En este caso, con el significado de preguntar, vamos a eliminar ta, vamos a eliminar riul y lo cambiamos, digut, perdón, y lo cambiamos por riul y agregamos oyo, por lo que nos queda muroyo, muroyo, ¿ok? Y kota, con el significado de caminar, eliminamos da, eliminamos digut y lo reemplazamos por riul y nos queda como koroyo, ¿ok? Esta irregularidad tampoco aplica en la conjugación de presente formal, por lo que los verbos como tutta nos van a quedar como tutsumnida porque termina en una consonante y kotta nos va a quedar como kotsumnida. Ahora, para este verbo tenemos algunas excepciones, ¿ok? Son varias excepciones como pata, que es recibir, que se va a conjugar regularmente como padayo. Mutta, que por eso recalcaba el significado, cuando mutta tenga el significado de enterrar o de pegar, no de golpear, sino pegar con pegamento, vamos a conjugarlo regularmente como mudoyo. Cuando tengamos también otros verbos como tata, lo vamos a conjugar regularmente como dadayo, mitta, que es creer, como midoyo, sota, que es verter, como sodayo, porque termina en o, entonces agregamos ayo, sodayo, otta, como odoyo, y kotta, con el significado de descubrir, no de caminar, sino de descubrir, va a ser kodoyo. Este es otro verbo que se puede conjugar tanto regular como irregularmente, dependiendo del significado que tenga. Esto es en cuanto a la irregularidad tigut. Ahora pasamos al verbo irregular shiot. ¿Ok? Para conjugarlo, este es un poco más sencillo. Eliminamos el da, como siempre, y nos queda la raíz. Y aquí tenemos el ejemplo del verbo chitta, que nos va a quedar como chit. El siguiente paso es eliminar shiot, ¿ok? Y conjugar el resto normalmente. Pero aquí sí es importante tomar en cuenta que no vamos a hacer una contracción, ¿ok? Con los demás verbos en coreano, por ejemplo, machida, tenemos la raíz machi con oyo, eso lo contraemos, ¿ok? Y nos queda como mashoyo. Sin embargo, cuando tengamos esta irregularidad, no vamos a contraer, no vamos a hacer esta contracción, sino que eliminamos chiot, nos queda ji,
con lo unimos al oyo, pero no lo contraemos. No va a ser chioyo, sino chioyo. De esta manera. Chioyo, chioyo. ¿Ok? Tenemos estas 3 excepciones a esta irregularidad, que es utta, que es reír. Nos lo vamos a conjugar regularmente como usoyo. Shitta, que es lavar, lo vamos a conjugar como shisoyo. Y botta, que es desvestirse o quitar, lo vamos a conjugar como posoyo. ¿Ok? Los demás verbos que terminen en chiot sí se van a conjugar irregularmente. Y pasamos a nuestra última irregularidad, que es el verbo irregular hyut. ¿Ok? El primer paso, como siempre, es eliminar la raíz da. Y nos quedaría en el ejemplo de kurotta, que significa ser de esa manera, kurot. ¿Ok? El segundo paso es eliminar hyut. ¿Ok? En este caso nos quedaría como kuro. Y el tercer paso es que aquí la conjugación en presente estándar va a ser diferente. Las contracciones que tenemos no son las mismas que hemos estudiado, sino que en estos casos, en esta irregularidad, cuando la última vocal de la raíz del verbo sea a, vamos a agregar a, pero esta contracción o combinación no nos va a generar ayo, sino ello. ¿Ok? Cuando la última vocal sea ya, vamos a agregar a, pero no nos va a quedar ayo, ni yayo, ni yo, ni nada por el estilo, sino yeyo. ¿Ok? Y cuando la última vocal sea o, como en el caso de kurota, vamos a agregar o y esto nos va a quedar como ello. En este caso, la última vocal es o, agregamos o y o con o nos queda como ello. Por tanto, kurota se conjugaría como kureo, kureo, ¿ok? Kureo, ser de esa manera, ¿ok? Tenemos otros ejemplos. Kamata, que significa ser negro, el color negro. Eliminamos da, eliminamos hyot y termina en a. Así que vamos a agregar a y esta combinación de kama con ayo nos va a resultar en camello, camello, ¿ok? Es negro. Y el ejemplo de hayatta, que significa ser blanco, vamos a eliminar da y hyot y nos va a quedar como haya. A ese ya le agregamos a y nos va a quedar como yeyo, ¿ok? Entonces vamos a tener hayeyo, hayeyo, ¿ok? Excepciones a esta irregularidad. Nota nos va a quedar, lo vamos a conjugar regularmente como no hayo. Este otro nota, que nos va a quedar como no hayo, como la canción de Jonghyun, no hayo. Y chota, que significa ser bueno, lo vamos a conjugar como choayo, ¿ok? Esta irregularidad solo aplica si la conjugación inicia en vocal. Por eso va a aplicar solo en el presente estándar, en el pasado estándar y formal, pero no aplica en el presente formal ni en el futuro, ¿ok? Por tanto, kurota en presente formal nos quedaría como kurotsumnida, ¿ok? Kurotsumnida, porque esta raíz termina en consonante. Así que agregamos la terminación sumnida y nos queda como kurotsumnida. ¿Parece? Ok, entonces esto sería en general todo el repaso. Espero que les pueda servir, que les ayude mucho y que sigan estudiando para que puedan completar también las tareas y mejorar un poco su rendimiento en coreano. Recuerden que los que yo les enseño es tal vez un 10%, un 20%, pero el restante depende de ustedes y su estudio individual, por lo que les animo a seguir estudiando arduamente. Muchas gracias por ver el video también y espero les ayude mucho. 공부하세요. 화이팅!